¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a estudiar uno de los salmos más interesantes, le llaman un salmo mesiánico o profético, que es el Salmo 22. Y vamos a usar hoy un enfoque también un poco diferente al de los otros videos, porque lo que quiero es más tener un contexto claro de dónde se cree que se está hablando de este salmo en los relatos que tenemos en los evangelios acerca de Jesucristo. Pero antes de comenzar, pues vamos haciendo una oración. Papá, muchas gracias por el privilegio que me das de revisar esta información, de tener este estudio, generar este video. Yo te quiero pedir por la vida de cualquier persona que se encuentre con este video, que tú lo bendigas, la bendigas, Señor, que la acompañes o lo acompañes en donde quiera que vaya, que tú seas con cualquier persona que escuche este mensaje, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre su vida. Y pues te quiero pedir también por este esfuerzo que estoy por empezar, que es un cuarto de oración, y también de estas ideas de negocio como sacerdocio, Señor. Tú sabes que estos videos son parte de este esfuerzo y yo solo quiero glorificarte, traerte gloria y honra a ti. Y te pido que cualquier persona que escuche esto se edifique. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues mi objetivo es, vamos a empezar a leer este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 35 al 47. Luego, los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos. Miren mis pies. Pueden ver que de verdad soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen algo para comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Así que ahorita lo que vamos a hacer es nos vamos a centrar en esta frase del verso 44 que dice, cuando yo estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí. O sea, él ya es resucitado, su cuerpo glorificado, capaz de comer, como el cuerpo que nosotros tendremos. Él es el primero en tener un cuerpo incorruptible, pues nosotros también tendremos un cuerpo incorruptible. Tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hay un salmo en particular, que es el Salmo 22, que refleja exactamente lo que le pasó a él en la cruz. Recuerden que lo escribe el rey David 1000 años antes del nacimiento de Cristo. La verdad es que ningún estudioso sabe qué evento de la vida de David detonó que él escribiera este salmo o si simplemente él estaba tocando con música y viendo lo que iba a pasar con el Mesías, lo cual es maravilloso y sorprendente que la humanidad 1000 años antes se pudiera hablar de lo que sintiera alguien en una cruz. Se los quiero leer. Entonces dice, para el director del coro, Salmo de David,
cántese con la melodía de Sierva de la Aurora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti, y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: «Este es el que confía en el Señor». Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí. Rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua, y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza, ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Creo que el Salmo es bastante explícito acerca de una situación muy específica, porque se habla que se atraviesan las manos y los pies y que tiene sed y que se le funde el corazón, que está dejando de respirar, pero no sabemos en qué parte el rey David tenía ese sentimiento o que se habían repartido las ropas del rey David en algún momento, sus enemigos. Vamos a ir a los 4 evangelios donde hablan de la crucifixión de Jesús y ver si podemos encontrar algunas cosas que se dicen en este salmo acerca de lo que en realidad pasó de acuerdo a los testigos oculares. Vamos a leer el capítulo 15 de Marcos, versos 25 al 40. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse.
que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí lo oyeron y dijeron: Oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: Déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El capitán romano, que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Ahora vamos al relato que está en Mateo capítulo 27 versos 29 al 60. Y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: ¡Viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir de ahí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego se sentaron ahí para vigilarlo. Y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía: Este es Jesús, el rey de los judíos. También fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: Tú ibas a derribar el templo y a reconstruirlo en 3 días. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos, y decían: Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora, si de veras lo quiere. ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios? Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí lo oyeron y dijeron: Este está llamando al profeta Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron: Déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: ¿De veras este hombre era hijo de Dios? Estaban ahí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Ahora vamos a leer
el reportaje de Lucas, capítulo 23, 26 al 55. Verso 26. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vendrán días en que se dirá: dichosas las que no pueden tener hijos, las mujeres que no dieron a luz ni tuvieron hijos que criar. Entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: escóndanos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco? También llevaban a 2 criminales para crucificarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado la Calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba ahí mirando, y hasta las autoridades se burlaban de él diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre su cabeza que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo: de veras este hombre era inocente. Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado se fue de ahí golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia. También las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban ahí mirando. Había un hombre bueno y justo llamado José, natural de Arimatea, un pueblo de Judea. Pertenecía a la Junta Suprema de los Judíos. Este José, que esperaba el reino de Dios y que no estuvo de acuerdo con lo que la Junta había hecho, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una peña, donde todavía no habían sepultado a nadie. Ahora vamos a Juan, capítulo 19, versos 17 al 42. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Ahí lo crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escriba el rey de los judíos, sino escribe el que dice ser rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito lo dejo. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de ahí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrará ningún hueso. Y en otra parte la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a las autoridades judías. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y áloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían puesto a nadie. Ahí pusieron el cuerpo de Jesús porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos. Entonces, con estos relatos, imagínate un juego de fútbol con varias cámaras. Tenemos 4 cámaras diferentes de lo que ocurrió y cada una enfocó su atención en lo que consideraba que era lo más importante. Lo primero en lo que yo sugiero que prestemos atención es en la manera en la que están escritos. La prosa en la que está escrita es de alguien que está documentando lo que ocurrió y en cierta forma se maravilla porque dice: los hechos que vimos cumplieron con lo que estaba escrito acerca de él, ¿sí? Desde que Mesías significa perfumado, y aquí vemos cómo lo perfuman antes de su crucifixión, pero aquí también ya una vez que es enterrado, su cuerpo es perfumado, que es el cuerpo que va a levantarse de entre los muertos, solo que revestido de una nueva naturaleza, de una nueva vida, que es el que vimos que platicaba con sus discípulos. Y no me quiero enfocar al verso a verso. En cualquier Biblia de referencia te puede decir en cuál de los versos. Lo que pretendo es que cuando volvamos a leer el Salmo nos demos cuenta de todos estos episodios que se narraron y que no es el único salmo que hace referencia de Jesús o de las palabras que dijo o de las situaciones que ocurrieron alrededor del cumplimiento de lo que las escrituras decían acerca del Mesías en la vida de Jesús. Y les voy a poner un ejemplo que no está necesariamente en la ley. El caso de Job es curioso porque hay gente que dice que esta persona es previo a Abraham. Habemos quienes pensamos que es un descendiente de Abraham, de la línea de Esaú, por el nombre de los amigos que él tiene que no son judíos, que son Bildad, que son Zófar, el Namatita. De hecho, se dice que Job está en la Biblia. Aquí está el capítulo 36 de Génesis, versos 31 al 34. Estos fueron los reyes que gobernaron en Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, que era hijo de Beor, fue rey de Edom y su ciudad se llamaba Dinaba. Cuando Bela murió, gobernó en su lugar Jobab, el hijo de Zera, que era del pueblo de Bosra. Cuando Jobab murió, gobernó en su lugar Usam, que era de la región de Temán. Entonces, estos nombres de aquí suenan más edomitas y por eso se piensa que Job podría ser este Jobab. Pero les voy a leer, por ejemplo, lo que Job dentro de su poética dice, el capítulo 16. El verso 8 dice: me has reducido a piel y huesos como si tuvieras que demostrar que he pecado. Mi carne consumida testifica en mi contra.
Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. La gente me abuchea y se ríe de mí. Con desprecio me dan bofetadas en la mejilla y una turba se junta en mi contra. Dios me ha entregado a los pecadores y me ha arrojado en manos de los malvados. Entonces hay mucha gente que piensa que vendría un Mesías que vendría a dar una redención y pagar, que iba a ser inocente, que iba a ser maltratado y que iba a pagar por los pecadores. Entonces aquí en Job alcanzamos a ver algunas visiones de un redentor y de hecho en este capítulo 16, en los versos finales, el mismo Job dice, verso 19, ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. Job mismo se da cuenta de la santidad de Dios y de su condición y dice que desde el cielo tiene que él tener un abogado. Mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos, pues pronto me tocará recorrer ese camino del que nunca volveré. Job pensando que ya iba hacia la muerte y que después de la muerte él iba a desaparecer y necesitaba a este Salvador, a este Mesías. Por eso pensamos que habla proféticamente acerca del Mesías también. Y les quiero mostrar en el libro de Hechos, el capítulo 8, versos 26 al 36. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje y descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Esta porción del versos 32 al 33 de Hechos capítulo 8 está hablando del capítulo 53 de Isaías, que también es algo maravilloso. Este es un rollo que le dicen de los rollos del Mar Muerto de Isaías encontrado. Le llaman el gran rollo de Isaías y le llaman el 1QLSAA. Y este fue descubierto en 1946 en las cuevas de Qumran, cerca de Jerusalén. El manuscrito está escrito en hebreo y contiene todo el libro de Isaías desde el principio al final. Y es la copia más antigua del libro de Isaías, aproximadamente 1000 años más antiguo que los manuscritos hebreos más antiguos antes del descubrimiento. Dice que es particularmente largo y a través de tratar de fecharlo, dieron resultados que podría estar escrito entre los años 350 y 100 antes de Cristo. Quiere decir que esto fue guardado en esta cueva, escrito y guardado 100 o 300 años antes de Cristo. Y se cree que Isaías escribió esto alrededor del año 740 o 686 antes de Cristo. Pero les voy a leer qué dice el capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca.
No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Pues solo quiero invitarte a reflexionar cómo es que mensajes escritos siglos antes de Cristo se cumplen en la vida de Jesús. Así que eso significa que lo que Él nos ha prometido, que es una ciudad incorruptible con un jardín en el que viviremos miles de millones de personas que hemos sido perdonados y adoptados a la familia de Dios, es una realidad y es una promesa que Él va a cumplir. Si Él cumplió todo lo que se dijo de Él en el pasado, cumplirá todo lo que se dice de Él acerca del futuro. Y esta es la buena noticia de Jesús, de la que estaba explicándole Felipe al eunuco. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan y tenemos una herencia incorruptible. Formaremos parte de la familia de Dios y ahora somos llamados hijos de Él. La buena noticia es que lo que leemos en el capítulo 53 se cumple en Jesús y ahora Él es el Cristo, quien disfruta de una larga vida porque llevamos casi 2000 años desde que Él se levantó de entre los muertos. Así que, pues, muchas gracias por escucharme y hasta luego.